y nos va a acercar más a ti. Mi Dios, háblanos en esta tarde, Espíritu Santo, gobierna sobre este lugar, que no sean ni aún nuestros pensamientos, nuestras posturas, sino que sea tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a recapitular un poquito actitud frente al rechazo, y vamos a hace 15 días que estuvimos tocando este tema. Veíamos cómo le iba a Moisés vamos a tocar Moisés y Aarón en estas pláticas, pero ahorita nos vamos a enfocar con Moisés. Para mí Moisés, como se los decía ese día, es de las personas que veo que más le han tundido con el rechazo en la Biblia, después de Jesús. Entonces yo me alcanzo a identificar en un montón de cosas con Moisés, pero al mismo tiempo Moisés me enseña mucho cómo lidiar con el rechazo. Y vimos ahí como que los rechazos más importantes que sufrió Moisés. Él fue rechazado antes de nacer, todavía no nacía, y el faraón ya había dicho que todos los hijos que nacieran hombres se tenían que arrojar al río, y solamente se iba a dejar a las niñas con vida. La otra, en toda su infancia, su mamá lo tiene que dejar en el río, lo recoge la princesa, pero la princesa se lo regresa a la mamá se lo regresa a la princesa, y la princesa después ya lo cría, ya lo tienen ahí, y después es rechazado otra vez. Pero en la infancia vemos algunos que muchos lo tomaríamos como rechazos. Y después la otra, lo rechaza a la gente a la cual él tiene la mayor preocupación, es a la gente que más le está generando una carga, que en esta parte era el pueblo de los hebreos. Sale un día caminando, ve que uno de los egipcios está maltratando a alguien de su pueblo, y Moisés lo mata. A la mañana siguiente sale con lo mismo, pero entonces ve a 2 hebreos peleándose, va y los quiere mediar entre ellos, pero ¿por qué se pegan? Y no sé qué, y le empiezan a echar bronca de lo que hizo el día anterior, y le dice: ¿tú quién te crees para ser juez entre nosotros? ¿Qué? ¿Nos vas a matar como a los judíos? Y uno que ve la historia desde afuera es: no manches, te estuvo defendiendo el día de ayer y ahora la agarras. Esa escena lastimó profundamente la identidad de Moisés. Y eso es importante que lo regresemos, porque algún rechazo por el que tú pases, sea de alguien cercano, sea alguien de la escuela, sea alguien que tú no conoces, puede llegar a afectar tu identidad. Y por eso es que se me hace muy importante que profundicemos y veamos cómo personas en la Biblia lidiaron con el rechazo, cómo actuaron con él, porque es bien profundo, y si no sabemos tratar con el rechazo, nuestra identidad, nuestra esencia se puede ver afectada. Y ya lo leímos todo ese proceso con Moisés. Y algo que quiero que veamos en este punto, una es de que tu identidad puede ser recuperada. Pero también lo que quiero que vayamos viendo es de que este proceso de recuperarnos a nuestra identidad va a ir por niveles. No es algo que va a sanar así de pronto, así de golpe. Te doy esta prédica y dices: asa, estoy sanado, sé lidiar con el rechazo, ya nunca voy a pasar igual. No, como es una herida bien profunda, va a llevar mucho tiempo y va a llevar muchas situaciones para que tú puedas sentirte, que tú puedas verte completamente sano o sana en la cuestión del rechazo. Y vamos a ver por qué perdió Moisés su identidad: por no saber lidiar con el rechazo. Lamentablemente vemos en esta generación, en el entorno social en el que estamos viviendo, en el que si a ti te hacen algo, nosotros sí aplicamos el ojo por ojo. ¿A poco no? No, asa, yo soy cristiano. Si alguien nos hace algo, lo primero que vamos a tratar es o de desquitarnos, de hacerle lo mismo, o la otra, de ignorar a esa persona. Y si hacemos cualquiera de esas 3 cosas, no estamos sabiendo llevar o lidiar con el rechazo.
Porque lo mismo hizo Moisés. Entra, lo rechazan del pueblo a quien él estaba defendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Él huye y pierde por completo esa actitud de moverse como un libertador. Se alejó tanto y se dejó de llevar por eso, que en el momento que Dios lo regresa y lo pone, es que tú estás para esto. Él empieza es que soy sonso para hablar, es que manda otro, es que yo no, es que no, y que no, y que no, y que no. Lo estuvimos leyendo y viene una dinámica en donde Moisés está negándose a hacerlo, pero hay un punto en donde Dios lo vuelve a centrar y le vuelve a regresar esa esencia de ser libertador. Yo no sé con qué, o en algunos me alcanzo a dar idea, pero yo no sé con qué identidad Dios te formó así de manera natural. Y tampoco sé si algo que a ti te pasó, alguna herida profunda que te haya ocasionado, ha hecho que tú renuncies a esa identidad. Un ejemplo, a lo mejor tú de chiquito decías, no, es que yo quiero ser músico, y te agarrabas tu guitarra y agarrabas los tenedores de tu mamá y las ollas y te ponías a pegarle, y era un anhelo bien fuerte en el que tú querías ser músico. Y a lo mejor alguien en tu infancia te dijo, no sirves para la música ni hablas bien, y tú te la creíste. Y resulta que Dios sí te formó para que fueras músico. A lo mejor Dios te formó con todas las cualidades para que el talento que tiene Messi, que tiene Cristiano Ronaldo y que tiene el Chicharito fueron fundidos en ti, y estás equipado para ser el mejor jugador o la mejor jugadora de fútbol en el mundo. Y a lo mejor alguien te dijo, es que no eres bueno, le vas a la América. Y pues sí, no, es algo que uno tiene que meditar, ¿no? Y te la creíste. Y dejaste de jugar fútbol, y dejaste de practicar música, dejaste de soñar por un rechazo, y entonces estás metido en el cerro, metido en el desierto como lo estuvo Moisés, y Dios se está encontrando contigo y quiere que recuperes tu identidad. A lo mejor hay alguien aquí que desde que entró a la escuela se sentía que era muy inteligente y que le iba a ir bien, y de repente se topó con un maestro, con una maestra es que pon atención, no sirves para nada. Y a veces ese tipo de cosas tan sutiles se nos meten tan profundo que te puede pasar lo mismo que como Moisés, llegar a su edad adulta y tener esa herida abierta. Y de lo que se trata todo esto es de que tú puedas cerrar esa herida por completo, y si perdiste algo de tu identidad o por completo perdiste tu identidad en este proceso, tengas un proceso similar para que recuperes tu identidad. Vamos a leer un montón. Entonces, si lo puedes poner ahí, si lo puedes leer ahí o lo puedes ver en tu Biblia, vámonos, me voy a ir lo más rápido posible. Te estoy diciendo, este es un proceso. Como todo proceso, en el proceso de aprendizaje en tu vida, ¿desde dónde empiezas? Desde que tu mamá te empieza a enseñar a que vayas al baño solito y ya dejes de gastar pañales. Te enseñan a hablar y empieza una cuestión, una escalerita en donde nosotros vamos a ir escalando en nuestra vida para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Entras a la escuela, empiezas desde el kinder, ahorita ya los mandan desde bien chiquitos, desde primero de kinder, creo que ya es obligatorio al menos segundo. Vas 2 años al kinder y después te avientas tus 6 años en la primaria, tus 3 años en la secundaria y tus 8 años en la prepa. Amén, amén. 3 años en la prepa y tus 4 o 5 años en la universidad, a los que le echan ganas. Sí. ¿Tú cuántos te echaste, Joel? 5, 18 y medio. A ver, quémalo. ¿Cuántas veces reprobó Sam? Un semestre nomás. Pasa, llega a pasar. Pero entonces vemos que en esta parte de proceso lo que tenemos que ver es que en todas las áreas vamos a ir subiendo de nivel. ¿Por qué es importante que tomes esto en cuenta?
Porque a veces es muy fácil, queremos que procesos en nuestra vida sean una línea recta en donde nada más nos dediquemos a caminar derecho, caminar horizontalmente, y perdemos esta dinámica que todo se trata que vamos a ir en una escalerita. ¿Y por qué hago hincapié o hago que quiero que veas esta escena? Que la vida se trata de una escalerita. Porque la vida y los problemas nunca se van a bajar de ser una escalerita, pero nosotros sí podemos verlos en una línea recta y entonces ya no crecer. Y ahí es en donde la gente se estanca, cuando dejas de ir en una escalerita. Y aquí es en donde vamos a ver con el proceso de Moisés qué es lo que pasó. Empieza desde su infancia, rechazos bien complicados, llega, ya es un poquito ya más grande, le pasa una situación tan complicada como asesinar a alguien e irse de su casa. Tiene una familia, se pasa toda la vida en el desierto pastoreando las ovejas de Jetro, y de repente llega con un desafío mayor de ahora sí rescatar al pueblo de Israel y de tener que toparse con el faraón. Esto, si tú no lo ves que es una escalera de aprendizaje y de mayor desafíos, no estás leyendo la Biblia de la mejor manera. Entonces aquí tanto el aprendizaje y cómo Dios lo va llevando y también los desafíos van para arriba. Entonces vamos a entender que se trata de ir en escalerita y de ir cumpliendo desafíos, y la otra, quiero que entiendas que los desafíos que vas a tener en tu vida vienen de parte de Dios. Los desafíos de aprendizaje van a venir de parte de Dios, o Dios los va a permitir para que tú crezcas. Te lo digo para que nos empecemos a quitar es que me está yendo re mal porque el demonio me trae es que el Satanás me trae, me dice un conocido. Es que el Satanás, y el Satanás para acá, y el Satanás para allá, y el Satanás ni te pela. Nomás es que no te estás esforzando por crecer. Un paréntesis. La próxima semana vamos a tocar este punto. Y quiero que te voy a dejar esta pregunta para que la medites. ¿Con qué te identificas más? ¿Con un aguacate o con una aceituna? Lo hablamos la siguiente semana. Entonces, entiende que las pruebas, los desafíos vienen de parte de Dios. Abdiel ya se la sabe, no digas nada, porque a ti te tocó primerito, así. Y ustedes también ya se la saben, entonces. Lo del aguacate y la aceituna, está bien chido. Entonces, debes de entender que los desafíos que vas a tener en la vida, es muy seguro que vas a tener a Dios empujándote para que obtengas nuevas cosas y tengas un mayor aprendizaje. Ojo, aquí no me estoy refiriendo a las consecuencias de nuestros errores. Este es otro caminito al lado que también lo tienes que ir caminando. Pero aquí me estoy enfocando a los desafíos que van de parte de Dios. Entonces vamos a empezar a leer, y este es el último versículo que nos quedamos hace 15 días, y ve la actitud que tiene Moisés. Está en Éxodo 5:23 y dice, termina diciéndole a Dios: desde que me presenté ante Faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. En eso nos quedamos en el capítulo de la novela. Hace 15 días, Moisés reclamándole de esa manera a Dios. Esto no es así de, Dios, así como oramos todos, ¿no? Así como seríamos Moisés ahorita. Dios, desde que me presenté ante Faraón como tu vocero, él se me ha vuelto más brutal contra tu pueblo. Tú no has hecho nada para rescatarlos. Y a veces tomamos siempre esas actitudes de que en la iglesia no sé qué nos pasa, hasta para orar así. Hay que reconocer, a veces nos enojamos y a veces no entendemos a Dios y nos brota nuestro carácter. Lo malo es de que no lo hagas con Dios y lo hagas con tu comadre o tu compadre.
y lo dejemos en una queja totalmente emocional y con las emociones desbordadas. El primer cambio que vimos en Moisés, en donde su identidad fue reafirmada, es de que se seguía frustrando, no seguía entendiendo las cosas, pero en lugar de quejarse y salir huyendo como lo hizo muchos años atrás, fue y se quejó con Dios. Y lo que me gusta un montón es de que necesito que te metas en esta actitud como le estaba reclamando a Moisés. Le dice: desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, porque tú me mandaste y yo te dije, yo no quiero ir, vete con Aarón, y nos mandaste, fui tu vocero, fui en tu representación. Él se ha vuelto más brutal contra tu pueblo. Y esa es la primera mala actitud que tenemos, de que nos va mal y ¿por qué, Señor, nos está pasando esto? Es que nomás tú no lo sabías, pero así van a ser las cosas. No es de que Dios haya mentido, no salieron las cosas como tenían que ser, así tenían que ser, nada más Dios no te lo dijo. Y le dice: y tú no has hecho nada para rescatarlos. ¿Cuál crees que debería de ser la contestación para Moisés? ¿De qué manera tú te imaginas contestando? Si leer el siguiente versículo, ¿de qué manera, lo más natural posible, se te viene a la mente la forma de cómo tenía que ser contestado ese versículo? Ese comentario de Moisés, ¿cómo tendría que haber sido contestado? Aquí no te pido mayor revelación, esto es normal. Llega alguien reclamando de esta manera, ¿qué crees que sería lo justo para contestarle? No sé. ¿Ignorarlo? O sea, a ver, supongamos Lalo viene reclamando algo así, por la razón que sea. Lalo, ¿te gustaría que te ignoraran? Llegas con Luis Gil y le dices: no llegó mi cheque, me pusieron aquí el mantenimiento y cambié tantos focos y pinté todo el santuario y no me pagaron. Y Luis Gil te ignora. ¿Está chido? Pues no. ¿De qué manera otra? Bueno, ya vimos que Neto ignora. Nunca le lleves problemas a Neto, porque Neto ignora. No, no es cierto. ¿Qué te pasa? Sería una. Gracias, Majo. Tú sí estás poniendo atención, caramba. Creo que es algo muy natural que Moisés esperaría que le dije: ay, a ver, poniéndonos en sus medidas, proporciones, poniéndonos en los zapatos de Dios. Nosotros diríamos, creo que la contestación que le sigue eso es, al menos: oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué? No te puse la pistola para la... Uno quisiera ver un enganche en la plática de lo que le está diciendo Moisés, que Dios le conteste de la misma forma. Pero vamos a ver Dios cómo lidia con el rechazo. Tiene una forma bien particular. Y le dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón. Y me imagino a Dios así como, digo, Dios, tú sabes que es para que me entienda, ¿no? Me imagino como de esas películas cuando van y le cuentan a alguien, le dicen algo y empieza a contar el plan. Ahora verás lo que le voy a hacer a Faraón. Y me imagino a Moisés todo trabado así de: te estoy diciendo que fui tu vocero y que tú no estás haciendo nada y que Moisés ya la trae contra mí. Y me imagino a Dios así como que caminando en la sala, ¿no? Ahora verás lo que le haré a Faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. Imagino todo frustrado porque Faraón era el que se estaba parando, Moisés estaba parando enfrente de Faraón y Dios contando sus planes como si nada. Le acaban de reclamar de: tú no estás haciendo nada, y Dios contando sus planes. Estas son de esas escenas en la Biblia en donde, igual no quiero ser insensible, pero yo en pocas veces, en muy poquitas y particular veces, veo en la... ¿qué? Ay, pero al rato. Veo una forma muy particular de Dios de ignorar nuestros exabruptos. Que a veces estamos acá de: Dios mío, ¿y por qué? Y el Señor: mira, te voy a contar otra cosa. Mira, en Tultitlán voy a hacer esto y el otro. Y tú te estoy diciendo que yo, y tú me estás contestando de lo que vas a hacer por allá. Pélame a mí.
Y esa es una de las formas cuando Dios nos está ajustando las emociones. Tiene una forma bien particular, lo vimos con Jonás. Jonás acaba de haber salido del pez, guacareado ahí en la playa, todo babeado, y Dios así como si, bueno, ya regresaste, ok, venme que estoy todo vomitado. Mira, lo que nos quedamos, vas a ir a Nínive y les vas a dar este mensaje, y el otro, está bien. Y lo que nosotros quisiéramos que nos contestaran es que mira, fue por tu bien que quisiera que te comiera el pez. Te voy a explicar. Mira, estuviste en la panza del pez 3 meses, muerto 3 días, porque quería que después los cristianos te identificaran con Jesús. Entonces, ya lo entendiste. Y a veces queremos que nos apapachen el drama, nos apapachen el desajuste emocional, y Dios como que pareciera que no los pela. En la escena cuando van cruzando el mar y les agarra la tormenta en el lago, que no es mar, es más lago que otra cosa, pero se suelta la tormenta y se empieza a sangolotear, y los discípulos están gritando porque pensaban que se iban a morir. Pregunta, ¿alguna vez has hecho un grito tú pensando que te ibas a morir? ¿Cómo gritas? A ver, tú, Noemí, ¿cómo gritas si sabes que te vas a morir? O sea, pues sí. Imagínate, métete en el papel. A ver, Abdiel, agarra vuelo. Vas en el camino, en una carretera, en una autopista. 200 kilómetros por hora. Un solo carril. Y de la nada, así, de la nada, se te aparece un tráiler enfrente. ¿Cómo sería tu grito? Bueno, a ver, ¿cómo sería un grito de ya me voy a morir? Algo así. Entonces imagínate, entonces imagínate a los discípulos, se dice que se van a morir, y Jesús está dormido. Me encanta Jesús, porque ¡nos vamos a morir! Agarrándose del mástil, su lanchita, y el otro, no me despedí de mi familia, dile a mi esposa que la amo, y por el agua moviéndose, y de repente Jesús se levanta, y lo que quisiéramos todos, la realidad es de quietos, tranquilos, yo los voy a salvar. Y Jesús avienta esas alas de ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y de repente todo se calma y los discípulos, ¡ay! Como el chavo, ¿no? ¡Ah! Y la misma escena veo aquí, en donde si quieres que Dios te apapache tu mala actitud, tus malas emociones, que no sabes lidiar con el rechazo, y quieres que Dios te venga y juzgue a los que te trataron mal, lo más seguro es que en el mejor de los casos te va a contar lo que va a hacer después, pero no te va a pelar el comentario. ¿Por qué? No sé, así es Dios. Y le empieza a contar, ahora verás lo que le hará para, ahora lo veré. O sea, me mandaste de a gratis. O sea, todo esto acá me meto aquí siendo yo Moisés, ¿no? Todo lo que yo pudiera contestar ahí. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también dijo, yo, Yahvé, el Señor. Si alguien no piensa que después de esas palabras de Dios no cree que ya nada malo le va a pasar, no entendió nada. Si Dios mismo te dice, ya a ver, eso que estás viniendo a quejar, yo los voy a sacar, es más, Él mismo los va a echar de su tierra. Ese maestro que te cae mal en la escuela y que no le pones atención y por eso repruebas, Él mismo te va a decir, te pongo 10, eres bien inteligente. Tú que estás esperando que llegues a la escuela y te pongan tu 10 luego, que te vea así entrando el maestro por el salón y diga, resplandece como Moisés, acaba de estar con el Señor. No, es hijo de Dios, mejor desde ahorita, empezando el semestre le pongo 10.
Estás trabajando, quieres un aumento y porque Dios te dijo, yo mismo voy a hacer que ellos te den el aumento. Amén. Y entonces va y él llega al trabajo y dice, Dios me contestó, lo va a hacer. Y se para así en recursos humanos, no, nada más se le queda viendo. ¿Qué es, señor o señora de recursos humanos? Señora, y así de este escuincle que se me queda viendo. Y Moisés así, pues que Dios me dijo que ellos mismos me lo iban a dar, yo no tengo que decir nada. Y uno a veces ve las formas, los planes de Dios, uno los ve tan románticos y tan simples que a veces pensamos que se van a ocurrir en ese momento. En el versículo 3 le sigue diciendo, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre. Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Y le empieza así todo el plan y le sigue diciendo, puedes estar seguro que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso, con grandes actos de juicio. Te tomaré como mi pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y recordemos otra vez, esto se trata de un proceso. Y a veces aquí hasta parezco capítulo de Enfoque, ¿a poco no? Ya hasta se me olvidó por estar diciendo. Debemos de entender que es un proceso y aquí todo va a ir en aumento. No pierdas, disfruta el proceso. No, ya paréntesis. Si gustas escuchar podcast o si estás buscando y nunca has escuchado ninguno, métete en las plataformas, busca Enfoque Esteban Quiroga y escúchalo. Me debes unos tacos. Y entonces escala el nivel. Pregunta, vas y Dios te dice que vayas y hagas algo porque Dios va a hacer algo. Pregunta normal, natural, nada de acá súper espiritual. Si se te niega, ¿volverías a ir una segunda vez? ¿No le dudarías? Dios te dice, ve y inscríbete en la UNAM y escoge la carrera de medicina. Aguanta, majo, aguanta, vara. Es el espíritu redarguyéndote. Y no te quedas. ¿Harías un segundo examen? ¿O ya te entraría el gusanito de a lo mejor me equivoqué y voy a cambiar de carrera? Quédate con ese sentimiento. Y le dice Dios, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje de salir a su territorio, al pueblo de Israel. Y le contestas, Moisés, pero Señor, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Cuando somos confrontados con el rechazo, van a brotar nuestras debilidades. Moisés ya había dejado atrás ese comentario. Cuando vuelve a ser confrontado, vuelve a ser rechazado de parte de Faraón, regresa a esa misma dinámica en donde si ya nadie me pela, es que a mí no me sale, Señor. Ya fui a otra vez, ¿cómo me va a hacer caso aquel? Si los de aquí no me hacen caso. Y ahí es en donde te digo, cuando no sabemos lidiar con el rechazo, vamos a ver únicamente lo negativo y vamos a dejar de ver la voluntad de Dios. Moisés aquí dio un paso atrás en sus debilidades, le dio paso a la debilidad por ser confrontado con Faraón, pero antes, cuando Dios le cambió la identidad, solamente había sido rechazado de parte del pueblo. Ahora se topa que va a ser rechazado de parte del pueblo y de Faraón. Aumenta el nivel de rechazo.
Y no es porque quiera tener abajo a Moisés o que Moisés tenga que ser humillado, sino porque tiene que ser confrontado de tal manera para que vaya recuperando por completo su identidad. En el versículo 13, pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Aquí vemos un cambio en cómo se está contando la historia. Cuando primero Moisés le decía, es que soy esto, es que soy el otro, empieza un diálogo en donde Dios está tratándole de sacar el carácter a Moisés. En esta ocasión, pum, Dios lo cierra y le dice, vayan los dos y háganlo. Dios ya está empujando, ya la paciencia, se podría decir, ya bajó. Es simplemente, todo se resume a Aarón, ve, llévatelos y háganlo. Ya, sin darle vueltas a las cosas. Y sigue, y dice en el versículo 1 del capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios. Órale. Imagínate que Dios te dé esa. Te voy a enviar alto a tu trabajo y el día de mañana te van a ver, no como el director, como el dueño de la empresa. ¿Cómo llegarías tú? Llegas a la UVM, a la UVM, no, esa no. A la UAM. Llegas a la UAM y te dice, vas a llegar mañana y todos te verán como el mejor de tu generación, Esteban. Y si de por sí Esteban siempre camina. Y su hermano, sí, cierto. Te van a ver como el mejor de tu generación. Todos dices, no. Empiezas a pensar, no, ya ningún maestro me va a llevar la contra. Cuando yo opine, no, ahora sí voy a sacar puro 10 en los exámenes. Y empiezas a sacar con toda tu fantasía, porque Dios te dice que te va a ir bien. Dices, me va a ir bien en todo, ya no va a pasar nada. Y ya te estás imaginando ese caminito horizontal. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Dice, yo haré de ti que parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. No manches. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón de faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y yo sí me pongo a pensar, Dios, ¿me vas a hacer que parezca como Dios para que me traten como si no fuera nadie? No chilles, Abdil. Así es la vida. Aún así el faraón se negará a escucharte. Es así como que te dan inmunidad para todo, pero vas a ser susceptible a todo. Es así como para que te digan, nunca te vas a enfermar, y sales y ahorita te pega una gripa. No manches. Neta, pónganse a orar que la cosa está bien seria. Paréntesis, no se saluden de mano, no se den besos en el cachete, no se expongan, cuídense, tomen vitaminas, frutas, verduras. Por favor, chicos, no se lo tomen a relajo esto, y tengan muchas precauciones. Cárguense su botellita de alcohol, lávense las manos cada que puedan, cuídense porque la cosa está seria. Es untado, no tomado. Gel antibacterial, mejor dicho. Tienen razón. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Literal, Dios está mandando a Moisés para ser rechazado. Alcanzo a entender un poquito. He estado en un par de situaciones en mi vida en donde Dios me dice, ve y habla. Pero enseguida me da ese versículo que dice, pero te mando un pueblo terco que no va a escuchar. Lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿y entonces para qué voy? ¿Y entonces para qué voy? Te la respondo así, te la respondo de esta manera, porque Dios quiere corregir algo en ti, no es contra las otras personas, quiere corregir algo en ti y en mí.
No es que te esté poniendo el enemigo el pie, Dios quiere sanar algo en ti. Y pregunta, si Dios te dijera lo mismo y te dice, vas a ir a hacer esto, pero no te van a hacer caso, ¿irías o le harías al cuento? Ahí te la dejo. Y la pregunta es, ¿cuánto aguantarías el rechazo? ¿Cuántos? A ver, ahorita ya fuiste el ejemplo del día. ¿Cuántas veces aguantarías un rechazo? Supongamos, ahorita llegas y vas a un banco y quieres que te den tu primera tarjeta de crédito. ¿Cuántos rechazos estarías dispuesto a aguantar? ¿Y por qué no irías un tercero? Tres. Este iba a poner otro, pero está bien manchado ese gorro. ¿Cuántas veces tú puedes aguantar ser rechazado? Te voy a contar, me voy a quemar otra vez yo para que no digan. ¿Ven esa hermosa mujer que está allá? Es la madre de mis hijos, mi esposa, mi hermosa esposa. Fue la que más me batió. Porque yo sí tenía esas payasadas de hombre, ¿no? Dije, yo así, chava que yo le diga y me diga que no, cámara, aunque me vuelvas a rogar, aunque me ruegues, no se te va a hacer. Y yo nunca le volví a decir a alguna chava que me decía que no, nunca le volví a tirar la onda. Y con Gis estaba una y otra y otra. Pero yo sí me puse bien claro, le vuelvo a llegar en esta y yo ya no le vuelvo a decir nada. Yo en mi caso tengo una tolerancia mínima al rechazo. Con ella es como donde más lo pude estirar así. Y fueron 3 veces acepté ser rechazado. Una cuarta no. No, después, ahí ya te la sabes. ¿Tú cuántas veces aguantas ser rechazado? A ver, alguien que me diga, no, a mí me rechazaron 34 veces en tal lado, pero insistí y llegué. A ver, cuando alguien o sea, no se trata de exponer, pero vamos a ver niveles de rechazo. A ver, ¿quién al primer rechazo ya no regresa? ¿Quién al segundo rechazo ya no vuelve a intentar? En lo que sea, en lo que sea. 2 rechazos acá. ¿Quién lo rechazan 3 veces y ya no regresa? ¿Quién 4 y todavía sigue? Que lo rechacen 5 veces. 6, 7, todos los demás ni lo intentan. Es que seamos bien sinceros, no sabemos lidiar con el rechazo y no vemos más. Vamos a ver a Moisés cómo lo siguió rechazando y me voy bien rápido. ¿Tú cuánto aguantarías? Se para delante de Faraón y le dice, y vamos a ver cuando la vara se convierta en serpiente, y lo vamos a ver en el 7:10, y le dice, entonces no va a aparecer en la pantalla, pon mucha atención, le dice, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró la vara al suelo delante de Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Hace 8 días se lo compartía en Teams y agarraba un palo que estaba ahí arriba. En serio, miren, no les miento. Cuando les iba a decir así y tiró la vara, fue un segundo así que me pasó por aquí, se me fue para acá arriba aquí. No manches, por favor, se convierte. Estaba yo tan metido leyendo y así, y imagínate, tira, sácala, y cuando la suelto así en el aire, lo vi en cámara y dije, Dios mío, nomás se convierte y a ver qué hacemos aquí. Pero si tú tuvieras ese tipo de señales, que Dios te dijera, te vas a parar en Atizapante, en este palo, este atril o lo que sea, cuando tú lo avientes se va a convertir. Si Dios nos diera esa señal, mira, nadie de aquí dudaría y andaría predicando por todo mundo, por todos lados. Y todavía a todo eso le sumas que la agarras por la cola y se vuelve a convertir en palo. Ese tipo de señales, ese tipo de seguridad llevaba a Moisés, y de repente se topa que acá su superpoder, el que vas a parecer como Dios, te paras enfrente y los de adelante hacen lo mismo.
¿Cómo te regresarías con Dios? ¿Cómo quedaría tu fe en ese mismo momento? Vas como la persona más especial del mundo y te das cuenta que un fulano común y cualquiera hace lo mismo. Dices, no manches. No se queda ahí. Pasa eso, después en la otra, Dios le dice que puede convertir el agua del Nilo en sangre. Y dice, Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista de Faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron todos los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón de Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Y aquí quiero hacer un paréntesis en este tema. No te vayas con la finta porque alguien hace algo milagroso o una señal, Dios también lo está utilizando. No es exclusivo nada más de esto. Y entonces se vuelve a topar con la misma escena. Responde Moisés, vaya, hace lo mismo, y le contestan de la misma forma y regresa con Dios. ¿Tú cómo regresarías? ¿Alcanzas a entender un poquito el corazón de Moisés? ¿Cómo está siendo apaleado y apaleado y apaleado? Hay un propósito mayor en esto, por supuesto. Hay una enseñanza más profunda, hay un montón de cosas que podemos considerar, pero nada más ponte a pensar en el corazón, en los pensamientos de Moisés, de qué manera estaban siendo confrontados. Dios lo envía, pero simplemente no le está pasando nada. Y todavía le sumas a eso, hacen lo mismo que él. Sigue en la siguiente envió una plaga de ranas. Dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio, pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra. Otra vez vuelve a ser confrontado Moisés y siente, estoy seguro que decía, aquí no está pasando nada. Y más lo vamos a ver más adelante. Entonces de repente llega la plaga de mosquitos en el capítulo 8, versículo 17. Dice, entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos de Faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Los mosquitos estaban sobre de todos, gente y animales por igual. Cambió algo. Fue tal la insistencia y el estar creyendo en Dios y aguantar el orgullo y de decir, ¿por qué me están enviando y no pasa nada? Y aparte hacen lo mismo que yo. Cualquiera de nosotros ya nos hubiéramos cansado y a lo mejor en esa tercera vez, yo a Asael, en esa tercera vez le hubiera dicho al Señor, si esto va a estar pasando, yo ya no regreso una cuarta. Y me hubiera perdido de esto, de que ver por fin que las cosas están cambiando y están obrando a mi favor. ¿Cómo tratas, cómo lidias con el rechazo? ¿Aguantas vara? ¿O a la primera de cambio Dios te está hablando y a lo mejor quiere que hagas algo diferente? Es que te va mal 3 semestres de la escuela y en el cuarto dices, ya no regreso, me voy a cambiar de escuela. Y a lo mejor en el cuarto está tu redención. ¿Sí me explico? Vamos a ver más adelante. Sigue esto, plaga de moscas. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. ¿Qué alcanzas a escuchar en esta plaga? Hubo otro cambio. Te lo vuelvo a leer cuando pasa lo de las moscas. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón y las casas de sus funcionarios.
todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Hubo otro cambio aquí. ¿Qué pasó? Moisés no hizo nada. Empezamos con un panorama en donde va el Moisés a dar la cara y él es el que se lleva los rechazos. Literal, aguanta vara Moisés y llega un punto en donde sigue creyendo en donde Dios le está enviando y se da cuenta que lo último que hace se cumple y los magos ya no pueden hacer nada. Moisés se vuelve a firmar. Y a tal manera de ahí Dios lo empieza a respaldar que ya no le dice a Moisés que haga algo físico, sino Dios lo empieza a mandar. Ya no dice, Moisés le pegó en la tierra, Moisés tocó el agua, Moisés pidió. Si notas el cambio, cómo va escalando en el mover de Dios, como en respuesta a cómo Moisés va lidiando con el rechazo. ¿Sí lo notan o no? Y entonces sigue la siguiente plaga de animales. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Moisés iba y le decía a Faraón lo que le iba a pasar, pero quien ya ejecutaba la orden era Dios mismo. Imagínate el respaldo que ya estaba sintiendo Moisés atrás de él, de ya no estoy diciendo nada y estoy viendo cómo Dios está haciendo todo y está enviando lo más complicado. Y de ahí nos vamos a la siguiente plaga de llagas. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín del horno de ladrillos y se pararon ante Faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó, aquí volvemos a ver esta parte, Moisés lanzó la ceniza y Aarón y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podrían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, al igual que todos los egipcios. Se topa con la última, en donde Moisés ya no puede ser arremedado en los milagros. Ve dos proezas delante de Dios en donde está viendo cómo está obrando. ¿Tú crees que cuando Moisés lo aventó, él ya dudaba que iba a ocurrir? A veces Dios nos va llevando y hace las cosas de tal manera por nosotros, que si no seguimos en esta parte de no lidiar bien con el rechazo y guiarnos por nuestras emociones, pueden estar pasando este tipo de cosas en donde Dios te está respaldando y no verlas. Y tenemos que pararnos tan seguros como Moisés y yo ya no dudo, ahí les va. Y de repente plaga de granizo, así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos al cielo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. En la siguiente plaga de langostas, Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche y a la mañana siguiente. El viento del oriente había traído langostas. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Y después nos sigue diciendo, así que Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto, todo primer varón y cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor de Faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde, que trabajan en el molino, incluso la primera cría de todos los animales. Y entonces empezamos a ver una dinámica en donde plaga a plaga Moisés está firme, está seguro, todo se está cumpliendo. Eso que ahorita te está costando trabajo, si tú aguantas y no dejas que el rechazo te domine, vas a ver cómo las cosas van a cambiar, pero necesitamos aguantar. Y la otra, no se trata de ser insensibles, porque aún en toda esta dinámica de Faraón, estarse presente y presente y presente y presente de Faraón, y Faraón negándoles la salida y viendo todas estas cosas que estaban pasando, ve la última actitud con la que está lidiando Moisés.
que dice: todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí, me suplicarán: por favor, vete, apresúrate, y llevaré a todos tus seguidores, solo hasta entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Es normal que sientas algunas cosas, que te frustres, que te enojes. No te estoy diciendo, no, si tú aguantas, vas a ir de gloria en gloria y aleluya, aleluya y gloria a Dios y nada te va a afectar. Aún Moisés, siendo respaldado de parte de Dios, cumpliéndose cada cosa de lo que iba yendo, ya era tal su desesperación de esa situación que dice que salió ardiendo. O sea, ¿te imaginas de la película de Intensamente? Igualito así va Moisés. Así como cuando te mandan a lavar los trastes en tu casa, que me choca lavar los trastes, o la situación que más te desespere. Pero igual aquí volvemos a ver que le brota las emociones a Moisés, pero ya no se está dejando dominar por ellas. Pero por favor no se crean esa de que como voy de parte de Dios y todo me va a ir bien y gloria, gloria a Dios, aleluya, y los ángeles van a ir cantando delante de ti y todo te va a salir bien bonito. Así no funcionan las cosas, porque lo que se trata es ir creciendo. Y todavía al último, Faraón se despide con unas palabras y una actitud bien manchada para Moisés. Es así como ándale todavía para ver si ya sabes tratar con esto o no. En el capítulo 12, 31 dice: esa noche Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y le dijo a gritos: lárguense, váyanse. Y Moisés, sí me lo imagino así de: no me grites, llevo aquí días queriéndome ir y me gritas de esa manera, pues ahora me quedo. Váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Todavía así, después de todo el rechazo, lo corren de esa manera. Muchos diríamos: pues no me largas, me largo. No me corres, yo me voy, yo renuncio. ¿Por qué? Porque no sabemos lidiar a veces con el rechazo y salimos con ese tipo de cosas. Y de repente se topan con algo bien bueno y sale todo el pueblo, entre comillas, bien. Tú dirías, después de leer esto, ya no hubo calamidades, no pasó nada, todo estuvo bien padre. Pues no. En 12:36 dice: y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Cómo me gustaría ver esta escena? Pasaron por un montón de cosas los egipcios, se les murieron hijos. Y de repente se paran los hebreos y les dices: ¿me das tu collar de oro? Sí. Porque dice que los vieron con agrado. Entonces de repente todo el dolor todavía hace que la gente sea trastornada en su forma de verlos, y les dan todas las riquezas y todo el pueblo de Israel se va pero forrado. Y hicieron su babosada del becerro de oro, pero luego hablamos de esa. Es un proceso. Disfruta el proceso. Esto todavía no se acaba, apenas va empezando. Y le salen a Moisés con esta. Bueno, más adelante. Entonces el faraón pensará: los israelitas estarán confundidos. Y de repente aparece Dios en la escena y es así de: ¿creyeron que eso estaba difícil? Aguanten. Van a caminar para allá y les dice: los israelitas. Entonces Faraón pensará: los israelitas estarán confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Esta zona, si tú vas y la buscas en arqueología bíblica, en donde cruzaron todo el pueblo de Israel, se convierte, es una pared, es un cerro, columnas de este lado, columnas del otro, va el camino y está una pequeña playa, una bahía,
no hay para dónde caminar de este lado ni caminar para el otro. Es una playa por donde el único lado es caminar hacia adelante, pero gran sorpresa, está llena de agua. Entonces cualquier estratega militar diría: se metieron en un cuello de botella, así como los 300, aquí los vamos a matar a todos. Quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón de Faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo hará así para manifestar mi gloria. ¿Por qué estaba haciendo pasar Dios al pueblo de Israel por tanta peripecia, dirían por ahí? Para mostrar la gloria de Dios. ¿Algún día te has parado en la noche cuando no puedes dormir por los problemotas que traes y has dicho: esto es para que Dios muestre su gloria? Yo me he topado con más gente que tienes un problema, algo no estás haciendo bien y Dios te está corrigiendo. Así te has de estar portando, ¿no? Y por eso te va de esa manera. Esas son las consecuencias del pecado, asa. Y de repente yo me topo con Dios que esté correteado. Aquí es vida o muerte. Es un ejército atacando un pueblo que no sabe pelear porque hace 20 minutos era esclavo. Digo, no 20 minutos, no, pero bien poquito. Lo haré así para manifestar su gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así los israelitas acamparon donde se les dijo. Y otra vez le vuelve a brotar la misma herida o la misma situación, en donde Moisés tiene que ser probado para ver que esa herida, ese preciso momento cuando su pueblo lo desechó y él salió huyendo, de qué manera iba a responder Moisés. Y se repite exactamente lo mismo. Y aquí quiero que lo refieras en donde a lo mejor va a haber personas muy importantes en tu vida, en donde a lo mejor ellos te van a rechazar. Y aún con ellos debes de saber lidiar el rechazo y dejar y pedirle a Dios que te muestre qué es lo que tú tienes que aprender en toda esta situación. Y entonces a Moisés le dicen en el 14:10: mientras Faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habría suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Si fueras Moisés, ¿qué les hubieras dicho? Si nos pusiéramos nosotros en esta situación, en donde yo ahorita, por ejemplo, yo les digo ahorita a todos ustedes: vámonos corriendo, porque va a temblar y este edificio se va a caer. Y todos me hacen caso y nos salimos corriendo y nos vamos al edificio de allá enfrente. Y cuando llegamos al edificio de allá enfrente, pues resulta que el temblor se siente más fuerte y vemos que todas las piedras se van a caer. ¿Qué me contestarían? ¿Para qué nos trajiste aquí? El Belén estaba bien macizo, se nos va a caer encima. ¿Qué creen que yo les contestaría? ¿Para qué me hacen caso? Pues es que yo pensé que sí iba a caer, pero mejor me fui para allá porque se veía más seguro y allá está más bajito. ¿Yo qué iba a saber? Así contestaríamos cuando somos débiles en nuestras emociones. Justificamos, queremos que se nos perdonen, pero aquí entonces vemos que en esta situación Moisés subió de nivel y afirmándose por completo y recuperando al 100% la identidad de Salvador que Dios le había dicho. Y la siguiente respuesta de Moisés no la podemos entender, nadie la puede esperar en un ámbito natural. Pero cuando Dios obra de tal manera y te recupera a tu identidad, te vas a poder mover de esta manera. No te dijimos esto que pasaría aun cuando estábamos en Egipto. Te dijimos: déjanos en paz,
Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y Moisés les dice: no tengan miedo. Viene de una persona que huyó por miedo que lo mataran. Viene de una persona que se alojó en el desierto negándose a él mismo. Una persona que Dios le dio un llamado y se la pasó diciendo: no, mejor manda a otro, es que yo no sé, yo no estoy listo. Una persona que se paró ante el faraón y le estuvo llevando pruebas y le regresaban con las mismas pruebas y era desechado. Su mismo pueblo no lo querían. Él en varios momentos vemos que él no cree en ello. Eso nace del miedo. Pero una persona restaurada en esa parte, recuperada en su identidad, resulta que contesta de esta manera: no tengan miedo. Esa persona que en un momento huyó les dice: solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Pregunta: ¿Moisés sabía que el mar iba a ser abierto? Nosotros ya lo sabemos. Moisés no sabía nada, pero algo había cambiado, había crecido de tal manera que aunque ya Dios no le estaba diciendo, como en las plagas, de ve y dile y va a pasar esto, ve haz esto y va a pasar esto, ve y haz el otro, vas a hacer esto. Ya de repente ya Moisés en esta escena no estaba recibiendo instrucciones. Pero era ya tal la sanidad y su identidad recuperada que él ya no necesitaba instrucciones. Él sabía exactamente que Dios iba a hacer grandes cosas para salvar a su pueblo. No había duda, ni miedo, ni duda en Moisés en esa parte. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Moisés sabía que iba a morir todo el ejército ahogado, pero algo en su identidad completamente afirmada, dependiendo de la voluntad de Dios, le permitía sentir y ver cosas, a lo mejor en sus emociones, que decía: algo va a pasar aquí, y aquí nosotros no nos vamos a morir. Y aquí vemos de tal manera la situación que solamente nos queda de: quédense quietos y observen lo que va a hacer Dios. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Y termino con esto, en esta parte: solo quédense quietos. No quiero que alguien lo vaya a tomar: está bien, me voy a calmar y no voy a hacer nada. No huyas. No huyas. Si Dios te está poniendo en tal situación que dices: es que ni para dónde hacerle, yo ya no puedo, no huyas y observa cómo Dios va a pelear por ti. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta parte de huir? Porque me es muy importante que te quede bien sembrado en el corazón que no huyas, para que el día de mañana no dejes la escuela. Me es muy importante que entiendas esta parte de quédate quieto y no huyas, y ve cómo el Señor va a pelear por ti y va a pelear contigo y te va a poner atrás y te va a mandar a pelear como lo hizo Moisés, para que no huyas. Te lo digo para que te quede bien sembrado en el corazón, y el día de mañana que estés casado no huyas y seas uno más de la estadística que está contando para el divorcio. Te estoy diciendo: no huyas a tu verdadero propósito el día de mañana y no cometas errores que cometimos muchos, y nuestra vida se fue a un precipicio y muchos no han regresado de ahí. Y que en lugar de que respondas a cuando te quieran llevar de: mira, vente, vámonos de fiesta para tal lado, quédate quieto. No huyas a donde no tienes que ir.
conoces a una persona, no quieras salir corriendo tras esta persona y complicarte la existencia, o empezar a tener relaciones sexuales con esta persona, o porque en el trabajo se te está complicando, salgas huyendo. Quédate quieto y ve lo que Dios va a hacer. Por eso es que me gusta esta historia de Moisés, porque cuántas veces Moisés fue rechazado, le pusieron un alto y no jalaba, pero estaba siendo dirigido por Dios. No escuches tus sentimientos, no escuches tus emociones, lleva tu vida de tal manera que escuches la voz de Dios. A mí me frustra mucho porque veo mucha gente que se deja llevar por completo por sus emociones, por su comodidad, y a eso le suman: es que Dios ya me está moviendo, es que creo que Dios me tiene de esta manera, es que Dios no quiere que sufra. ¿Crees que cuando te encuentres en el cielo a Moisés y le digas: ¿verdad que Dios no quiere que sufra? Te da un cachetadón así. A mí no me salgas que el sufrimiento no viene de parte de Dios, porque me tiraron de chiquito al río y a mí me vienes a decir que no tengo que sufrir. Te agarra así que un Jonás te diga así de: no, ¿verdad que Dios no quiere que batalle en la escuela, Jonás? Acabo de salir vomitado y me estaba muriendo allá adentro, y me quieres decir que esto no cuesta trabajo. Es un... Gracias. Y en ese proceso todo va a ir en aumento. Necesito que te quedes con esto para que tome sentido lo de las... Bueno, no va a ser en 8 días, ya me acordé que le toca a Dani. ¿Dónde está Dani? ¿Ya se fue? Pero en 15 días necesito que medites esto. Ponte a ver videos, ponte a ver lo que sea, ponte a ver propiedades, y me vas a decir con qué te identificas más: ¿con el aguacate o con la aceituna? Vamos a agarrar un minuto. Si por alguna razón has perdido tu identidad, y ya oramos por eso hace 15 días, quieres empezar, pero sientes que te sigue costando trabajo, todavía se te siguen poniendo, vamos a orar para que Dios te dé fuerzas, y vamos a orar entre todos para orar para que Dios te dé fuerzas y aguantes. No tenemos un Dios que se dedique a estar desechando cosas. Vemos claros puntos en donde Dios desecha personas, desecha pueblos, pero ¿cuántos son? Uno acá y otro allá. Y veo la dinámica que nosotros tenemos de desechar personas, desechar enseñanzas, desechar llamadas de atención, desechar aprendizaje, y solamente porque no nos gusta ser rechazados y no sabemos lidiar por ello. A nadie le gusta ser rechazado. Yo batallo mucho con eso. Soy bien delicado con eso. Pero veo con esto y digo: no, es que yo aquí ya me hubiera rajado, no, acá también ya me hubiera rajado, yo ya no hubiera respondido, ya me hubiera ido. Y si esto se los dije la semana pasada, que si tú no le das lugar al rechazo, quizá vas a estar salvando a una nación. Así de fuerte es esto. ¿Qué hubiera pasado con ese Moisés de: pues me rechazaron, me voy, y que se hubiera perdido en el desierto? Dios iba a levantar a alguien más, pero ¿y si no? No lo sabemos. Hay cosas que no sabemos. Mi convicción en este sentido, en este tema es: si Dios te mandó a hacer algo, eres la única persona en el mundo y en la historia que va a ser capaz de hacerlo. Pero no le des lugar al rechazo, no lo vivas y sigue la voluntad de Dios. Padre, yo te ruego que alinees en nosotros nuestros ojos, nuestro corazón a ti, para que no caigamos en esta dinámica de como fuimos rechazados, rechazamos con una facilidad todas las cosas. Y hay cosas que tenemos que rechazar, pero
Creo que a veces hasta rechazamos tu voluntad, rechazamos los desafíos que tú nos estás poniendo enfrente, rechazamos ese crecimiento en escalera en el cual tú nos quieres ir llevando y en donde cada cosa va a ser más complicada que la anterior. Mi Dios, afirma nuestra identidad, esa identidad con la cual tú nos formaste desde antes que naciéramos. Mi Dios, te ruego que tú traigas el día de hoy esos sueños, esos pensamientos en donde que van alineados para lo cual tú nos hiciste. Y mi Dios, oro también para todos aquellos que fue sembrado rechazo, que en este momento sepan en qué momento se inició y en qué momento se tienen que desprender, qué experiencia es la que tienen que dejar, moverse en perdón, moverse en olvidar, en ya no tomar atención, mi Dios, a ciertas situaciones, pero que cada uno de nosotros podamos ser afirmados en nuestra identidad y que no demos más lugar al rechazo, ni que nos afecte, pero que nosotros no sigamos sumando al rechazo a otras personas o a otras situaciones. Mi Dios, enséñanos a ver tu voluntad. Y mi Dios, si tú nos quieres, si tú nos hiciste para libertar naciones, haz lo que quieras con nosotros para que lleguemos a ese punto que al menos como lo vimos hasta el día de hoy, en donde estemos tan seguros de ti, tan seguros de lo que va a pasar, que podamos quedarnos como Moisés. A partir de ahorita ya no puedo hacer nada, pero me voy a quedar quieto y voy a ver cómo tú peleas por nosotros. Mi Dios, en estas situaciones tan difíciles, tan imposibles por las que algunos de nosotros estemos pasando, mi Dios, pelea por nosotros. Pelea por nosotros en ese trabajo que ya nos está agobiando. Pelea por nosotros en la escuela con ese profesor, con esa situación en donde no le vemos final. Pelea por nosotros, mi Dios, en nuestras casas, en nuestros padres, o los padres de algunos están divorciando o está habiendo violencia. Mi Dios, pelea por nosotros. Pero mi Dios, con nuestra identidad afirmada. Te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por este ejemplo. Queda mucho. Mi Dios, permítenos seguir aprendiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.